Bien. Bueno, ya están casi todos, entonces empecemos. Por acá tenemos razón de cambio, ¿no? Entonces, lo que queremos es estudiar, dada cierta cantidad o cierta función, cómo varía con respecto al tiempo, cómo varía con respecto a una de las variables que están involucradas, por ejemplo, en la ecuación. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, cómo estudiábamos la variación del volumen con respecto al tiempo, siendo el volumen eh, una función que depende del tiempo. ¿Ok? Entonces, si el volumen depende del tiempo y no solo el volumen, sino también el radio y la altura, las cuales son importantes para calcular el volumen. Entonces, en este caso, lo que calculamos es derivación implícita para obtener dicha derivada. ¿Ok? En este caso, lo que estamos estudiando es un depósito cónico y en ese depósito cónico, tanto el volumen como el radio y la altura varían con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente, como para recordar, tenemos la función volumen igual 4 pi tercios que multiplica a radio al cuadrado por la altura. Entonces, ¿cómo derivamos esto implícitamente? Bueno, lo que hay que hacer primero que todo es derivar en ambos lados con respecto al tiempo, porque lo que piden es derivada temporal aquí del volumen. Lo que piden es cómo varía el volumen con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que tanto el radio como la altura varían con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, para calcular esta derivada, bueno, derivamos ambos lados. Y si derivamos ambos lados, sería derivada con respecto al tiempo igual. Del lado derecho también derivada con respecto al tiempo, pero de pi tercios que multiplica a r cuadrado por la altura. ¿Ok? Lo que nos quedaría, lo siguiente, la derivada con respecto al tiempo del volumen va a ser igual. De este lado tenemos un producto, nótese, un producto. Y además de esto, tenemos una constante. ¿Cuál es la constante aquí? La constante ahí es pi tercio. Entonces el pi tercios sale afuera. Si el pi tercio sale afuera, queda solo la derivada con respecto al tiempo, en este caso de radio por la altura, el radio al cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué nos quedaría? Bueno, pi tercio, bueno, la derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Esto cómo se interpreta? ¿Cómo lo entendemos físicamente? Esto que llamamos derivada del volumen con respecto al tiempo es cómo varía. Aquí estoy derivando al volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo varía el volumen con respecto al tiempo? Como la temática que estamos viendo es razón de cambio, también algunos le llaman la razón de cambio del volumen. Es decir, cómo varía o cómo cambia este volumen en el tiempo, ¿sí? Luego, en el lado derecho, ¿qué tenemos? En el lado derecho vamos a tener, bueno, pi tercios, ¿ok? Que es la constante que sacamos afuera. Y dentro vamos a tener la derivada del producto. Entonces, la derivada del primero por el segundo, la derivada con respecto al tiempo del primero, que es r cuadrado, por el segundo, que es h, más la derivada del segundo, que es h, por el primero, que es r cuadrado, ¿sí? En esta derivada, ¿qué nos quedaría del lado derecho? El lado derecho nos quedaría la derivada de r cuadrado, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de r cuadrado? La derivada de r cuadrado es 2r, entonces sería pi tercio que multiplica aquí a 2r, pero como r es una función que depende del tiempo y la variable que define la función que estamos derivando no es la variable con respecto a la cual se deriva, la derivación es implícita, recuerden, estas dos son distintas, ¿ok? Entonces sería implícitamente, como derivamos implícitamente sería 2r y derivar a r con respecto al tiempo por la derivación implícita y porque justamente es una función que depende del tiempo. Entonces sería 2r que multiplica a esta expresión más r cuadrado que multiplica
a la derivada de la altura con respecto al tiempo. ¿Ok? Aquí que hemos aplicado regla de la cadena o derivación implícita. ¿Ok? Entonces la externa por la interna es la derivada, en este caso de R. ¿Ok? Y listo. Entonces esta que está aquí sería la derivada del volumen con respecto al tiempo o la razón de cambio para el volumen o cómo varía el volumen con respecto al tiempo. Entonces, los ejercicios que van a salir son de esta forma, ¿ok? Te voy a dar un problema, en el problema tienes que hacer el dibujo asociado al problema y además de eso, calcular la derivada de acuerdo a lo que se te pide el problema, ¿ok? Bueno, señor. Acá tenemos otro ejercicio. En este ejercicio tenemos una parábola y esta parábola se está moviendo una partícula sobre esta parábola, la redundancia. Y lo que tenemos que fijar es lo siguiente. Lo que vamos a calcular es la derivada de y con respecto a t, es decir, cómo se está moviendo la partícula, con qué velocidad se mueve en el eje y. ¿Ok? Y además de eso, tener en cuenta que la velocidad a la que se mueve en el eje X es de 2, puede ser metros sobre segundos, ¿ok? Y cuando la altura es X igual a 1. Entonces, cuando estos dos valores se tienen, es decir, esta velocidad y esta longitud, nosotros tenemos que calcular cuál es la velocidad a la que se mueve la partícula en el eje Y, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo la parábola, porque tenemos una parábola, ¿ok? Y en esta parábola se está moviendo una partícula, ¿ok? Entonces, creo que esto lo habíamos hecho la clase pasada, entonces tiene una parábola, ¿ok? Y sobre esta parábola hay una partícula que se está moviendo, ¿ok? Eh, las velocidades que va obteniendo esta partícula van a ser una en el eje X, que se calcula con la derivada perdón, con respecto a t, pero de x, ¿ok? Y otra velocidad en el eje y, que se calcula con la derivada de y con respecto a t. ¿Ok? Entonces nos piden calcular esta que está aquí, piden calcular esta es la incógnita, ¿cuál es esta? Esta se conoce y te dan una longitud x. Esa longitud x que te da el problema, en este caso es x igual a 1. Si suponemos que la longitud que hay de aquí a aquí es 1, entonces la partícula se va moviendo, ¿sí? Y justo aquí, en este punto, tiene una velocidad, en este caso, en x, la cual es, en este caso, de 2, digamos, metros sobre segundo, puede ser. Estas distancias que están en el eje x y el eje y están dadas en metros, entonces esto puede ser 2 metros sobre segundo. ¿Ok? Y entonces, dada la velocidad a la que se está moviendo la partícula en el eje x, que es 2 metros sobre segundos, y dada esta longitud que tenemos aquí, que es la longitud que te da el punto en la parábola donde tú quieres calcular dicha velocidad, lo que te piden es calcular la derivada de y con respecto a t, ¿ok? Te piden calcular cómo es esa velocidad en esta dirección, en el eje x, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, miremos la fórmula de la parábola. ¿Cuál es la parábola? Y igual a x a la 2 más 3, ¿sí? Entonces, dada esta fórmula, derivamos de ambos lados con respecto al tiempo, ¿ok? De ambos lados, derivada temporal, ¿ok? Luego que tomamos de ambos lados derivada temporal, vamos a hacer derivación implícita, sobre todo en el lado derecho, ¿ok? Entonces, derivamos con respecto al tiempo, ¿a quién? A x a la 2 más 3. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué nos quedaría si derivamos? Si derivamos x a la 2 más 3. Entonces sería, la derivada del 3 te va a dar 0. ¿Por qué? Porque 3 es constante. La derivada de x a la 2, ¿cuánto da? Entonces lo que tengo que identificar es que esta función está definida en términos de x y estoy derivando con respecto a qué? Al tiempo. Entonces son distintas estas variables. Entonces hay que aplicar derivación implícita, ¿sí? Entonces, ¿cómo derivamos implícitamente? Se deriva como si estuviéramos usando la regla de la cadena y como si x fuera una función interna. Entonces, para derivar la derivada de x a la 2 es 2x Dos x. por la derivada interna, que sería la derivada de x, pero con respecto al tiempo, ¿ok?
todo esto más cero, que es la derivada de una constante. Entonces, lo que tenemos es que la derivada de y con respecto a t, o sea, la velocidad con la que se mueve la partícula en el eje y, va a ser derivada de y con respecto a t igual a 2x, que multiplica la derivada de x con respecto a t. Una vez que terminamos con la derivada, lo que hay que hacer es mirar qué información tenemos. Vamos a ver si tenemos esta información y si tenemos esta información. Es decir, vamos a ver si tenemos el x y si tenemos la derivada de x con respecto a t, que es lo que necesitamos para saber esta velocidad. ¿Y cómo lo miramos? Bueno, hay que leer bien el problema. Ojo, van a salir problemas, hay que leerlos bien. Entonces, si miro el problema, me dicen que x es igual a 1. Entonces, la distancia que me están dando es 1. Bien, entonces reemplacemos ese 1. ¿Qué más nos da el problema? Nos dice por acá que la derivada de x con respecto a t es 2. Entonces, donde está x derivada con respecto a t, vamos a colocar también un 2. ¿Ok? ¿Y qué nos quedaría? 4 simplemente. Entonces, esa es la velocidad. 4 metros sobre segundo es la velocidad de la partícula cuando está a una distancia, por ejemplo, del origen igual a 1, y además de esto, la velocidad que tenemos de la partícula en el eje X es de 2 metros sobre segundo. Entonces, si la velocidad es de 2 metros sobre segundo y estamos a esta longitud del origen, entonces la velocidad con la que se mueve en el eje Y es más rápida, es de 4 metros sobre segundo. ¿Ok? Eso es como otro ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Sigamos con más ejemplos. Entonces también hablamos de este ejemplo. A ver, bueno, este está solucionado. El ejemplo de las ondas en un lago. Entonces supón que tienes un tanque, ¿ok? Y en este tanque tú lanzas una pelota. Entonces cuando lanzas esa pelota o esa piedra comienza a crear cierta circunferencia, ¿ok? Entonces notes en la figura que aparece en la presentación que esas circunferencias van creciendo a través del tiempo, ¿sí? Van creciendo hasta que se desvanecen. Entonces, esas circunferencias, cada una de estas tiene un radio, ¿ok? Y los radios de estas circunferencias van variando con respecto al tiempo. Y si varían los radios, por supuesto que varía el área también de la circunferencia, ¿ok? Entonces, lo que te están preguntando acá es lo siguiente. Entonces, tienes el radio, el círculo exterior, ¿ok? Y se dice que ese crece a una razón constante de un pie sobre segundo, ¿ok? Entonces, si te dicen que el radio crece a una razón constante de un pie sobre segundo, entonces esa es nuestra información para resolver el problema, ¿ok? Entonces, ya el dibujo está hecho. Entonces, sin embargo, vamos a tratar de hacer por acá una figura que represente un poco el problema. Entonces, eh, la situación es la siguiente. Aquí tenemos cada una de las circunferencias que se van formando, ¿ok? Y aquí se forma, si este es el centro, aquí hay un radio, aquí hay otro radio, ¿ok? Acá hay otro radio y acá, por ejemplo, podemos tener otro radio más grande y vamos a tener muchos radios, ¿sí? Entonces, nos dicen que el radio del círculo exterior está creciendo a una razón constante de un pie sobre segundo. Entonces, si el radio se está moviendo a través del tiempo, entonces nos dicen que esa es la derivada del radio con respecto al tiempo. ¿Ok? Ojo, hay que leer y entender. Dice, el radio del círculo exterior está creciendo. Se está creciendo, entonces ya da a entender el problema con lo que está mencionando ahí, que lo que se está dando en este problema es la razón de cambio del radio, pero con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces dice, el radio está creciendo a una razón de un pie sobre segundo. Entonces es la derivada del radio con respecto al tiempo. Entonces es un pie sobre segundo. ¿Ok? Además de eso, ¿qué se nos da? Entonces nos preguntan, cuando el radio es de 4 pies, es decir, cuando R es igual a ¿quién? A 4 pies. Todo esto nos lo está dando el problema. Fíjense los datos que nos está dando el problema. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer y entender bien el problema. Entonces nos dice, ¿a qué razón cambia el área de la región circular perturbada? ¿Ok? Entonces tenemos que calcular si el área en este caso, ¿recuerdan cuál es la fórmula del área? Pi por R, ¿qué? Pi por R, ¿qué? Por Al R cuadrado. cuadrado. Entonces, si ese es el área,
lo que nos están preguntando, ojo, es cómo cambia el área de la región circular perturbada. Entonces nos piden, si nos piden cómo cambia el área, entonces nos piden la derivada del área, porque nos piden cómo cambia el área, pero a través del tiempo. Entonces la derivada del área con respecto al tiempo te va a decir cómo está cambiando el área a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la derivada del área con respecto al tiempo? Hay que derivar a esto, pero eso es lo que te están preguntando, ¿cuánto es esto? Pero cuando R es 4 y cuando, en este caso, la razón a la que varía el radio es de un pie sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta fórmula que hay que derivar de ambos lados, porque yo quiero derivar, saber cuál es la variación del área con respecto al tiempo. Entonces, hay que derivar con respecto al tiempo a pi por r cuadrado, ¿ok? ¿Y cómo derivamos esto? ¿Qué pasa con pi? Pi es una ¿qué? Una constante. Constante. Entonces lo puedo sacar afuera. No me vaya a derivar eso con un producto. ¿Ok? Es una constante, lo saca afuera. Entonces sería pi que multiplica la derivada con respecto al tiempo de quién? De r cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo derivo a r cuadrado? Bueno, ya sacamos el pi. ¿Cuál es la derivada de r cuadrado? 2r. Y como esta variable y esta son distintas, se deriva implícitamente, eso lo hemos visto muchas veces, entonces, por la derivada de r con respecto a qué? Al tiempo. ¿Ok? Entonces ya tengo todo. ¿Quién va a ser la derivada del área con respecto al tiempo? Es decir, cómo varía el área a través del tiempo cuando se lanza esa piedra en el estanque. Va a ser pi, esa variación va a ser pi que multiplica 2 por r. ¿Quién es r? En este caso r te lo da el problema, es 4 pies. Por cuál es la velocidad a la que se mueve en el radio, también te da el problema, y es 1. Entonces al final te da 8 pi en este caso, pero cuando estamos midiendo esa longitud de pies, sería pies sobre qué? Sobre segundo. Eso es, chicos. Así tú calculas la velocidad a la que está cambiando el área, en este caso de esas circunferencias que se forman cuando lanzas una piedra en un estanque. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la estrategia, ¿sí? La estrategia para solucionar el problema. ¿Cuál es la estrategia? Entonces, identificar cuáles son las cantidades dadas, ¿sí? Identificar qué está cambiando y qué valores te son dados, qué variables te son dadas, ¿ok? Además de esto, lo que tenemos que hacer es escribir una ecuación, en este caso, que relacione las variables. ¿Cuál es la ecuación que relaciona las variables? Bueno, en este caso la relacionaba el área, ¿ok? El área relacionaba al radio, en este caso, justamente con el área, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la fórmula que te entrega eh, el texto que te está narrando el problema para entonces utilizarla como una función que relaciona, en este caso, las variables. ¿Qué tienes esa función que relaciona las variables que hay que hacer? Derivar con respecto al tiempo en ambos lados, ¿ok? Lo que digamos con respecto al tiempo en ambos lados, ya nosotros lo que tenemos que hacer es despejar la variable que necesitamos y reemplazar simplemente los valores que tenemos. En este caso nos dieron una velocidad y nos dieron una longitud, entonces reemplazarlo en la derivada, ¿ok? Entonces esto, esa es la estrategia a utilizar. Por ejemplo, si estamos inflando un globo, entonces nótese, acá tenemos una bombilla con la cual se está inflando el globo. Entonces, cada vez que tú vas eh, inflando con esta bombilla el globo, el radio del globo va aumentando, ¿sí? Nótese aquí el globo era pequeño, entonces tenía un radio pequeño, ¿ok? Mirándolo como una esfera. Recuerden en álgebra lineal cómo se graficaba una esfera. Esta es una esfera, entonces esta tiene un radio. Entonces, cuando tú sigues inflando, vas a tener otra esfera, un radio mayor. ¿Ok? Entonces, estos globos van a ir aumentando su radio. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que se bombea con aire un globo esférico. ¿Ok? Entonces, si se está bombeando el globo esférico, entonces aquí nos entregan algo que es una razón a la que se está bombeando, que es de 4.5 pies cúbicos por minuto, ¿ok? Entonces, si ese globo ocupa cierto volumen, entonces el volumen está variando en esta forma con respecto al tiempo, ¿ok? De forma constante.
Además de esto nos pregunta cuál es la razón de cambio del globo cuando el radio es de 2 pies. ¿Ok? ¿Cuál es la razón de cambio del radio? Perdón. Entonces, queremos calcular es si ese globo o esa esfera tiene un radio determinado, calcular la derivada, en este caso del radio, con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, para este problema tengo que recordar cuál es el volumen, en este caso una esfera. ¿Ok? Entonces, el volumen de una esfera, estamos hablando de globos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de globos. Entonces, esos globos tienen un radio. ¿Ok? Un radio. Entonces, supongamos que es un globo, más o menos así. Tratar de dibujarlo como si estuviéramos en R3. El otro semestre te van a ver cómo se hace una curva de nivel y todo esto, pero más o menos algo así. ¿Sí? Supongamos que ese es el globo. Hasta adelante quedó un poco tirada así, así más o menos. ¿Sí? Ok, listo, supongamos que ese es mi globo. Entonces, ese globo tiene determinado radio, ¿ok? Entonces, el radio de ese globo es R, ¿ok? Entonces, cada uno, eh, cada uno de estos globos, bueno, de estos que vamos inflando, va a tener un radio distinto y el radio distinto de cada uno de estos globos va a ser R, ¿ok? R va a ser el radio de cada uno de estos globos, ¿ok? Y esos radios van variando a través del tiempo. Entonces, si tú quieres calcular el volumen de este globo, ¿cuál es el volumen de este globo? En una fórmula, la fórmula es 4 tercios que multiplica pi por el radio al cubo, ¿ok? Entonces el volumen del globo. El volumen del globo es 4 tercios de pi por r al cubo. Entonces siempre hay que buscar una fórmula que te dé una relación, en este caso, entre las variables que te involucran en el problema, ¿ok? ¿Qué más te da el problema? El problema te dice que el volumen, dice, se bombea aire en el interior de un globo a razón de 4.5 pies cúbicos. ¿Ok? Cuando te hablan de pies cúbicos, entonces lo que te da a entender el problema es que están dándote una razón de cambio para el volumen. ¿Ok? Entonces lo que están diciendo es que el volumen varía con respecto al tiempo, pero varía a una velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad? De 4.5 pies cúbicos por minuto. ¿Ok? Eso es lo que te da el problema. ¿Qué más nos entrega el problema? El problema nos dice que calcular la razón de cambio del radio del globo. Nos piden calcular cuál es la razón de cambio del radio del globo, cómo varía este radio a través del tiempo. Eso no lo sabemos. Pero nos dicen cómo, nos preguntan cómo varía este radio, pero cuando el radio justamente es de 2 pies. Cuando R es igual a 2 pies. ¿Ok? Esa es la información que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que calcular las derivadas. ¿Las derivadas de qué? De la función que te relaciona a todas las variables del problema. Entonces, derivamos al volumen con respecto al tiempo, que es la función que te relaciona las variables del problema. ¿Ok? Entonces, si derivamos aquí, es derivar con respecto al tiempo. ¿A quién? A 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿Ok? Si derivamos esto, no vaya, repito, no vaya a derivar esto como un producto. Esto es una constante, esta constante la saca afuera, no hagan cosas innecesarias. De 4 tercios de pi lo saco afuera. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces saco el 4 tercios de pi y derivo simplemente a quién? A r al cubo. ¿Y cómo derivo a r al cubo? Bueno, entonces este r y este t son distintos. ¿Ok? Entonces, como son distintos, entonces lo que tengo es que derivar implícitamente. ¿Ok? Entonces sería 4 tercios de pi que multiplica a quién? A la derivada de r al cubo, que sería ¿cuánto? Sería 2r, pero con derivación implícita, porque estas variables son distintas, sería por la derivada del radio con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es la Profe, derivada del volumen una con pregunta. respecto. ¿Sí? Profe, la Ahí es derivada 2 no sería, ¿No no sería 3 sería 3 3R al r al cuadrado. cuadrado. al cuadrado?
Ah, era para ver si están despiertos. 3R². Listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué nos están pidiendo el problema? Hallar la razón de cambio cuando el volumen es de aumenta 2 pies. El radio con el radio es de 2 pies, ¿sí? eh, Entonces, nos piden qué. Esto nos piden, ¿no? ¿La razón de cambio de qué? Del radio. Nos piden la razón de cambio del radio. Nos piden la derivada del radio con respecto al tiempo, ¿sí? Eso nos piden. ¿Cómo la calculo? Hombre, simple. Si yo necesito calcular a esto y esto me está molestando para despejarlo, esto que multiplica lo paso al otro lado a qué? A dividir, teniendo en cuenta que este 3 con este 3 se cancelan. Entonces te queda 4pi que multiplica a quién? A r² por la derivada del radio con respecto al tiempo igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Ya? Yo necesito despejar a quién? A esto. ¿De cómo lo despejo? Porque al final tú quieres dejar libre a la derivada de r con respecto a t. Entonces esto lo despeja, lo pasa del otro lado. Entonces vas a dividir a quién? A 1 sobre qué? Sería 1 sobre 4pi por r², porque lo pasaste a dividir. Y eso multiplica la derivada del volumen con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces quedaría 1 sobre 4pi por... ¿Qué variable nos dan en el problema? Ya tenemos despejado la velocidad a la que se mueve el radio con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, si queremos calcular esa velocidad, ya la conocemos. Es la razón de cambio R con respecto al tiempo. Pero nos dice en este caso en el problema que R es 2 y la derivada del volumen es 4,5. Entonces, donde está R, reemplazamos 2. Y donde está la derivada del volumen, 4,5. Y si realizamos las cuentas, al final esto nos va a dar ¿cuánto? Nos va a quedar, en este caso, es 0,09, ¿ok? Entonces, aproximadamente 0,09, ¿ok? Y esto claramente, como es un volumen, como es un radio, perdón, entonces pies por minuto. El volumen es radio, una cierta velocidad, entonces pies por minuto, ¿ok? Y listo. Entonces tenemos un problema donde un globo se está inflando y queremos saber la velocidad a la que el radio está aumentando. Entonces calculamos esa velocidad teniendo en cuenta que la velocidad a la que se está inflando el globo es constante y es de cuánto, es de 4,5 pies cúbicos por minuto y el radio en este caso es de 2 pies. Entonces eso es todo, chicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber qué es lo que te está entregando el problema y teniendo en cuenta lo que te entrega el problema, ir calculando las derivadas necesarias. ¿Ok? Pregunta hasta ahí. No, profe. Listo, entonces acá tenemos un avión. Supongamos que un avión se va a estrellar, ¿no? Entonces este avión se va a estrellar. Eh, entonces, este avión, fíjense que aquí tiene una longitud X, ¿no? Entonces tengo una longitud X eh, paralela al eje horizontal, ¿sí? Y tenemos una longitud aquí que está a la altura del avión con respecto al suelo y es de 6 millas. ¿Ok? Entonces se supone que está decreciendo ese que es la longitud que hay aquí a esta antena. Esta longitud está decreciendo. ¿Por qué? Porque justamente este está perdiendo velocidad, por ejemplo, y entonces al final se va a chocar acá. ¿Ok? O si hubiera un aeropuerto aquí al lado, justamente aterrizaría. Entonces, lo que dice el problema es lo siguiente. Si ese está decreciendo a razón de 400 millas, es decir, si esta derivada de este S es, está decreciendo a 400 millas, entonces, eh, cuando S es igual a 10 millas, cuando esta longitud que hay aquí a acá es de 10 millas, entonces
nos preguntan cuál es la velocidad que lleva el avión. ¿Ok? Listo, entonces tenemos que calcular varias cosas, pero para estas cosas que tenemos que calcular vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces nos piden, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos calcular? Entonces, tenemos por acá, vamos a ir dibujando, por acá tenemos un triángulo, ¿ok? El cual representa el problema. Entonces, pongamos que esta longitud que hay de acá a acá, esta es X. Estamos diciendo que esto que está acá es S. Y esta longitud que está aquí, aquí es 6. Por acá tenemos el avión. El avión. ¿Sí? Eso parece un pájaro. Supongamos que aquí tenemos un avión. Aquí tenemos el avión. Me lo dibujando, chicos. Aquí va el avión. Bueno, aquí está el dibujo. Ya, entonces aquí va el avión. Entonces queremos saber cuál es la velocidad que lleva el avión. Vamos a tratar de dibujarlo aquí. Teniendo en cuenta la imagen. Entonces se supone que va así. 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 Y algo por acá hay una aleta. Y por acá hay otra. Ahí está el avión, ¿no? Listo. Entonces, bueno, es algo un poco raro, pero ahí se intenta. Soy malo para eso. Entonces, si nosotros queremos calcular la velocidad que lleva este avión, si queremos calcular la velocidad que lleva este avión, entonces tenemos que calcular cuál es la razón a la que varía qué. Bueno, la velocidad obviamente es paralela al eje X. Queremos calcular la derivada, en este caso de X con respecto a t. Eso es lo que queremos calcular, ¿sí? Además de eso, ¿qué se nos da? Se nos da esta longitud. Dice al final que el S va a ser 10. ¿Ok? Se nos dice que al final el S va a ser 10 y nos dice que S está decreciendo a razón de 400 millas. Si S está decreciendo a una velocidad de 400 millas, entonces ¿qué nos están dando también? Nos están dando la derivada de S con respecto a qué? Al tiempo. Y decrece con una velocidad de 400 millas. Si decrece, entonces a 400 millas por segundo, entonces esa velocidad va a ser negativa, ¿ok? Porque está decreciendo, ¿ok? Esa velocidad decrece. Listo, eso es lo que tenemos, ¿ok? Tenemos que calcular a esto y tenemos en este caso esta velocidad y tenemos esta longitud, ¿ok? Listo, eso es lo que tenemos, miren. La velocidad a la que se mueve S, cuando S es igual a 10, nos piden de x de t, esto es lo que tenemos que calcular. Y tenemos que S es 10 y X es 8, ¿ok? Listo, X es 8 porque lo podemos calcular por medio del teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar ahí para calcular las variables que necesitamos? Bueno, primero que todo tenemos que aplicar el famoso teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces, el teorema de Pitágoras lo vamos a aplicar primero que todo para calcular, en este caso, el valor de x que necesitamos y también lo vamos a usar para establecer una relación entre s, en este caso, y la variable x, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos calcular primero cuál es el valor de x, usando Pitágoras y sabiendo que esto es 10 y esto es 6, ¿cómo lo calculamos? Si este es un triángulo rectángulo, esta sería mi hipotenusa, ¿cierto? Entonces, mi hipotenusa, esa longitud cuadrado, que es 10, entonces 10 al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. ¿Cuáles son los otros dos catetos? Tanto el 6 como el x. Entonces sería 6 a la 2 más x a la 2. ¿Ok? ¿Cuál es el que no conozco? El que no conozco es x. ¿Ok? Este es el que deseo calcular. X. ¿Cómo calcula x? Simplemente lo despejo. ¿Quién va a ser x? Bueno, x a la 2 va a ser igual a ¿quién? A 10 a la 2 menos ¿quién? Menos 6 a la 2. Y si calculo esto, entonces el x va a ser igual a ¿quién? A raíz cuadrada de ¿quién? De 10 a la 2, que es 100, menos 6 a la 2, que es 36. ¿Ok?
Y al final, si calculamos esta raíz, lo que vamos a tener es 8. ¿Ok? Listo. X igual a 8, porque si menos en este caso 36, en este caso te da 64 y la raíz es 8, ¿sí? Listo. Entonces, ese es el valor de X. Si nosotros necesitamos otra variable, por ejemplo, ¿quién es X? Cuando calculemos la derivada, ese X va a ser 8. ¿Ok? Listo. Entonces, recuerden que he utilizado el teorema de Pitágoras para calcular la variable que me hace falta, ¿ok? Que es la variable x, ¿ok? Esta variable que teníamos acá. Ahora, voy a usar Pitágoras también para establecer una relación entre s y x, ¿ok? ¿Cuál es la relación que voy a establecer? Bueno, el s al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos catetos, que es ¿quién? X a la 2 más ¿quién? Más 6 a la 2. ¿Ok? Entonces, por un lado lo uso, como llamémoslo parte uno, para calcular el x que no tenía. Y por otro lado uso el teorema de Pitágoras para tener una relación entre s y x, que son los valores que no conozco. ¿Ok? Entonces, al final yo quiero calcular, dada esta relación, calcular la derivada de s con respecto al tiempo. ¿Ok? Que es lo que nos están pidiendo en el problema. ¿Ok? Entonces, aquí hemos usado teorema de Pitágoras. Aquí hemos usado teorema de Pitágoras. Bueno, luego de haber usado teorema de Pitágoras para relacionar s y x sin reemplazar el x que ya conocemos, son una relación entre s y x. Entonces vamos a derivar de ambos lados con respecto a qué? Al tiempo, porque estamos hablando de razón de cambio. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular esa derivada con respecto al tiempo, ¿qué hay que hacer? Derivación implícita. Entonces derivo de este lado a s cuadrado y del otro lado derivo a quién? A x a la 2 más 6. ¿Ok? Entonces, si derivo esto, ¿qué me quedaría? La derivada de s a la 2, ¿que es cuánto? 2S. Sería 2s por derivada de s con respecto a t. Del otro lado, derivada de x a la 2 queda cuánto? 2x por la derivada de x con respecto a t más la derivada del 6 queda 0. ¿Sí? Al final, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el problema? Que hay que despejar. Hay que despejar a quién? A la derivada de x. ¿Ok? Teniendo en cuenta que la derivada de s es menos 40 y el s es 10. Menos 400 y el s es 10. Entonces, ¿cómo derivamos, cómo despejamos, perdón, a esta derivada? Tenemos que pasar del otro lado a dividir a quién? Al 2x. Eso es todo. Entonces, si despejamos la derivada de x, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a quién? A 2s sobre 2x por la derivada de s con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, estos dos que les pasan se cancelan, te quedaría solo s sobre x por la derivada de s con respecto al tiempo y reemplazamos s y x. ¿Quiénes son s y x? S y x son, bueno, el x, recuerden que lo calculamos por Pitágoras, el x es 8, este es mi x, y tenemos el s, que en este caso es 10, ¿sí? Entonces, 10, que es s, y x, que es 8. Entonces sería 10, que es s, ¿ok? Y el x, que es 8. Por la derivada de s con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de s con respecto al tiempo? Te dio menos 400. Entonces acá, menos 400. ¿Ok? Listo, si realizamos las cuentas, ¿cuánto nos quedaría aquí? Si realizamos las cuentas, buscar calculadora y hacer las cuentas, te quedaría menos 500. En este caso, eh, millas por hora. ¿Ok? Recuerden que esta velocidad es negativa porque se supone que se va a estrellar el avión o va a aterrizar. Entonces la velocidad va decreciendo. Entonces por eso la velocidad
es negativa, ¿ok? Porque ella va decreciendo a través del tiempo. Entonces, por eso colocamos negativa. Si queremos saber cuál es la rapidez, simplemente el valor absoluto de esta velocidad, ¿ok? Listo, chicos. Eso es. Pregunta hasta ahí. Esa es la velocidad que lleva el avión, menos 50 millas por hora. ¿Preguntas? Hemos hecho bastante No, ejercicio de profe. razón de cambio. Preguntas hasta ahí. Bueno, listo. Entonces, eh, aquí hemos terminado con razón de cambio. Ahora lo que necesitamos estudiar es dar una función cualquiera. El objetivo ahora es, para esta función, mirar cuáles son los valores máximos y mínimos que alcanza esta, intervalos donde ella crece o decrece, ¿ok? ¿De qué hemos visto por ahora? Bueno, hemos visto las derivadas, que hay que estudiarlas, recordarlas en una tabla, hay que estudiar cuáles son las derivadas de las funciones inversas. Hemos visto el teorema de la función inversa, cuando hay funciones que son difíciles de invertir, entonces se pueden calcular sus derivadas fáciles. Vimos también las derivadas de las trigonométricas, la de las inversas de las trigonométricas, las exponenciales, logarítmicas, la de logaritmo con base distinta de Euler. Vimos también la función hiperbólica, la derivada de las funciones inversas de las hiperbólicas. Luego de esto pasamos a razones de cambio, ¿ok? Y ahora que hemos terminado con razones de cambio, ya hemos hecho bastantes ejercicios. Hay que estudiar los ejercicios que aparecen al final en el listado. Luego de terminar esto, lo que vamos a hacer ahora es estudiar para una función cualquiera, puede ser una función de esta de razón de cambio, o una función como las que hemos estudiado, sea una función hiperbólica, logarítmica, exponencial o una función eh, simplemente trigonométrica inversa. Entonces podemos estudiar para todas las funciones los valores máximos y mínimos que ella puede alcanzar, es decir, a partir de aquí dejó de crecer, a partir de aquí dejó de crecer y los intervalos donde ella crece o decrece, ¿ok? Entonces, para esto vamos a ver ciertas definiciones, por lo menos vamos a ver la siguiente definición. Dice que una función es creciente un intervalo si para cualquier par de números x1 y x2, si x1 es menor que x2, esto implica que f de x1 es menor que f de x2. Vamos a ver esto un poco más gráfico para que me quede más claro. Entonces, la idea es la siguiente. Tienes por acá el eje X y tienes por acá el eje Y. Y tiene una función, por ejemplo, que crece. ¿Ok? Que crece aquí. Vamos a ponerla a decrecer acá. Para aquí a decrecer. Aquí decrece y después crece. ¿Ok? Listo. Entonces, por ejemplo, tengo una función, ¿ok? Que es esta aquí. Esta es mi función f. Y para esta función tengo un punto, digamos, como dice en la definición, tengo un punto acá, x1, ¿ok? Y tengo para esta función otro punto acá, otro punto x2, ¿ok? Entonces, fíjense, si nosotros ubicamos x1 y x2 de esta forma, ¿qué pasaría si nosotros los comparamos? ¿Qué podemos evidenciar aquí? Que x1 obviamente es menor que ¿quién? X2, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos está diciendo el problema. Si tengo dos valores tales que en el intervalo x1 es menor que x2, entonces, ¿qué pasa con las imágenes bajo f de estos valores de x1 y x2? Si nosotros tomamos la imagen de x1, ¿qué nos quedaría? Tomamos las imágenes de x1, entonces nos quedaría f de x1 y este sería mi imagen, ¿sí? Este que está aquí sería mi f de x1, ¿ok? Si miro la imagen de x2, entonces bajo la función f, si esta x2, esta que está aquí, bueno, tomamos el x, llevamos a la función y justo en el punto de corte con la función trazamos una paralela al eje x y este sería mi f de ¿qué? De x2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tú comparas f de x1 y f de x2? ¿Cuál es más grande?
F2. F de x2, ¿cierto? Entonces, f de x1 es más pequeño que f de x2, ¿sí? Y nótese que la función en este intervalo está, ¿qué? Creciendo. En este caso, la función, ¿qué? Crece. ¿Y cuál es la propiedad que se debe cumplir para que la función sea creciente? Que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que ¿quién? Que f de x2. ¿Estamos claros? Ujú. Entonces eso es lo que dice acá, ¿ok? La primera parte. Y la otra es que decrece. Entonces, si decrece es porque se cumple esta desigualdad, pero en sentido contrario, ¿ok? En vez de menor, aquí es mayor. ¿Y cómo podemos apreciar eso? Entonces, veamos otro ejemplo. Entonces, o el mismo. Pero para este ejemplo, entonces justamente es como una parábola, pero justamente en esta parte la parábola está decreciendo. ¿Ok? Va de bajada. Si va de bajada, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, supongo que tengo aquí un punto x2 y otro punto x1. ¿Sí? Entonces, la imagen bajo f de x2, ¿quién sería? Entonces, sería esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí sería mi f de x2, ¿sí? Si tengo x1, ¿cuál es la imagen bajo f de x1? La imagen bajo f de x1 sería esta de acá. Este sería f de x1, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿qué tenemos aquí? X1, si tú lo comparas X1 con X2, se nota que X1 es menor que X2, ¿sí? Pero si X1 es menor que X2, ¿qué pasa también si tú comparas f de X1 con f de X2? ¿Cuál es más grande? Fx1. En este caso, fíjate que la desigualdad es contraria. F de X1 es mayor que f de X2, ¿ok? Entonces, si tú tienes que X1 es menor que X2 y eso implica que f de X1 es mayor que f de X2, entonces la función es decreciente, la función decrece. Es como esta parábola que va de bajada, ¿sí? Y si se cumple la desigualdad contraria, f de X1 es menor que f de X2, entonces la función crece. Va de subida, así como se puede apreciar en esta parábola, ¿ok? Aquí va de bajada y acá van de subida los valores, ¿sí? Eso es, entonces es una definición intuitiva de lo que es eh, las funciones que son crecientes y decrecientes. Definición intuitiva de la monotonía, ¿ok? Entonces, eso es lo que se debe cumplir. Entonces, para mirar los intervalos donde crece o decrece, entonces nosotros podemos ubicarnos en el intervalo. Ojo, hay que notar que este teorema es bastante importante porque nos da criterios para ver dónde crece, decrece y dónde es constante, ¿ok? Entonces, si es una función continua en el intervalo cerrado y además derivable en el abierto, entonces si la derivada es siempre positiva en el intervalo, entonces decimos que la función es creciente, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar puntos en el intervalo, en el interior del intervalo, y mirar la derivada ahí. Si la derivada evaluada en esos valores te da positiva siempre, entonces la función es creciente. Si tomas la derivada y la evalúas en los puntos del intervalo abierto y te da negativa, entonces la función lo que hace es que decrece, va de bajada. Y si la derivada es cero, obviamente va a ser constante la función. Ni crece ni decrece, es constante. ¿Ok? Veamos ejemplos. Bueno, esto se puede mostrar muy sencillamente usando el concepto que hemos visto de funciones que crecen y decrecen y el concepto de derivada. Si la derivada en un punto tú la utilizas para usar el teorema, por ejemplo, el valor medio. Entonces, si tú tienes un intervalo x1, x2 y consigues un valor c que está ahí entre estos dos valores, se dice que existe un valor c tal que esa derivada en este punto c está dada por esta expresión. ¿Ok? Este es un teorema, que es el teorema del valor medio, ¿ok? Y el cual te da esta expresión que está acá. No vamos a profundizarlo mucho porque queremos entrar ya a los ejemplos de aplicación, pero esta es una fórmula válida por el teorema del valor medio, ¿ok? Entonces, si utilizamos esta fórmula y utilizamos la desigualdad que tenemos, que x1 es menor que x2, entonces este denominador va a ser positivo y al final esta derivada va a ser positiva por el teorema del valor medio porque
lo que está en el numerador también va a ser positivo debido a que es creciente. Entonces, si los dos son positivos, entonces esta derivada va a ser positiva y por lo tanto la función es creciente. Si cambia esta, este signo que está arriba, justamente cuando es decreciente, porque este denominador sería positivo, pero si f de x1 es mayor que f de x2, este numerador sería negativo y por lo tanto aquí la derivada sería negativa. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de mostrar que una función crece o decrece usando el teorema del valor medio, el cual te da la derivada evaluada en el punto que está en el intervalo por medio de esta expresión de este cociente. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo, pero no vamos a detenernos aquí mucho porque queremos ver las aplicaciones. Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos la función que está aquí, x al cubo menos 3 medios de x a la 2. Ya tenemos esta función f de x igual a x al cubo menos 3 medios de x a la 2. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos dice determinables intervalos abiertos donde la función crece o decrece. ¿Ok? Vamos a calcular intervalos abiertos. ¿Ok? Y vamos a mirar en estos intervalos abiertos si la función ¿qué? Crece o si la función decrece. Tengo que mirar cuáles son esos intervalos. ¿Ok? Solución. Vamos a ver cómo solucionamos este problema. ¿Ok? Para solucionar esto tengo que calcular primero los puntos críticos. ¿Cómo calculamos los puntos críticos? Para calcular los puntos críticos tenemos que derivar e igualar a cero. ¿Ok? Esta función que está aquí ustedes la pueden graficar. ¿Cómo la pueden graficar? Con una tabla de valores donde colocas a x, f de x y por acá tabulas y reemplazas valores. ¿Ok? Muy sencillo, así que les digo de tarea que hagan la gráfica. ¿Ok? Entonces, si queremos calcular los puntos críticos primero, que sería lo que necesitamos para calcular los intervalos, primero los puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la derivada de la función e igualarla a cero y mirar cuáles son esos valores con los cuales obtenemos que la derivada es igual a cero. ¿Sí? Entonces, si tomamos la derivada de la función f, entonces si calculamos la derivada con respecto a x de mi función f, ¿cuánto me da esa derivada? Sería la derivada con respecto a x de quién? De x al cubo menos qué? 3 medios de qué? De x a la 2. ¿Ok? ¿Cuánto es esa derivada? La de x al cubo da 3 qué? 3x a la 2. Y la de menos 3 medios de x a la 2, ¿cuánto da? Bajo el 2 a multiplicar y sería menos 3x. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Saco factor común. ¿Cuál es el factor común? El factor común es 3 por un lado y por el otro lado tengo como factor común x. Sería 3x que multiplica a quién? A x elevado a la 2, ¿ok? Para que te dé 3x a la 2 de acá. Y multiplicado, perdón, por x, para que te dé el 3x a la 2. Y multiplicado por quién? Perdón, restado con quién? Restado con, en este caso, para que te dé el 3x. ¿Sí? Aquí tenemos la factorización, en este caso de 3x a la 2 menos 3x. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para calcular los puntos críticos? Tenemos que tomar esto e igualarlo a ¿qué? A cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque estamos calculando los puntos, ¿qué? Los puntos críticos, los puntos que te van a dar los intervalos que tú necesitas. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. ¿Cómo se resuelven los ejercicios de monotonía? ¿Quién es la función? Esta es la función que te da el ejemplo. Este es el ejemplo. Para solucionar el ejemplo, para saber dónde crece y dónde decrece, tomas la derivada y la igualas a cero, porque necesitas calcular cuáles son los puntos ¿qué? Críticos. Los puntos críticos los tienes calculando la derivada. Ya la hemos calculado y nos dio ¿cuánto nos dio? Nos dio esto. Esto lo vamos a igualar a ¿qué? A cero, porque lo igualamos a cero porque estoy calculando puntos críticos. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? Listo. Tengo los puntos críticos. ¿Cuándo este producto que está aquí es igual a cero? Si reemplazas, ojo, cuando este producto 3x por x menos 1, cuando eso es igual a cero.
Eso es cero cuando. Cuando obviamente colocas donde está x a quién. Cuando este x que está aquí es igual a quién. A cero. O cuando el x que está aquí es igual a quién. Cuando x igual a quién. A uno. A 1. Entonces, estos que están aquí son mis puntos ¿qué? Mis puntos críticos. Con esos puntos críticos voy a construirme unos intervalos. ¿Sí? Voy a construirme unos intervalos con esos puntos críticos. ¿Ok? Intervalos abiertos. ¿Ok? Entonces, voy a colocar por acá el 0 y voy a colocar por acá el 1. Los intervalos que obtengo son el intervalo que viene desde menos infinito hasta 0. ¿Ok? Y tengo un intervalo que es de menos infinito hasta 0. Tengo otro intervalo que va desde dónde hasta dónde. Desde 0 hasta dónde. Hasta 1. Estoy tratando de usar todos los números que calculé. Y tengo otro intervalo. Y por acá tengo otro intervalo. Y sería el intervalo que va desde 1 hasta infinito. Tengo estos tres intervalos, ¿sí? Tengo esos tres intervalos. Tengo el intervalo, que es el intervalo que va de menos infinito hasta dónde, hasta 0. Tengo otro intervalo que es el intervalo que va desde 1, desde 0 hasta 1. Tengo otro intervalo que será el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. ¿Ok? Y aquí no sé si la función crece o decrece. Eso es lo que hay que ver. Si aquí crece o si aquí decrece. Tengo que mirar eso. ¿Ok? Si crece o decrece. ¿Cómo hacemos para saber si crece o decrece? Tenemos que mirar qué pasa con la derivada. Recordemos que la derivada de la función f, la derivada de mi función f nos dio ¿cuánto? Nos dio nuestro problema 3x por x menos 1. Nos dio 3x por x menos 1. Eso es lo que nos dio la derivada. ¿Ok? 3x por x menos 1. Entonces, ¿qué nos dice el teorema que hemos visto, que acabamos de ver justamente, y usamos el teorema del valor medio para ver y entender más o menos o tener alguna idea de cómo se demuestra? ¿Qué hicimos? ¿Qué menciona el teorema para demostrar si la función crece o decrece? Que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que tomar números que estén en este intervalo, en este intervalo, en este intervalo, y evaluarlo en mi función derivada. ¿Ok? Si esa derivada te da positiva, entonces crece, si da negativa, decrece. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Alguien que me diga un número que esté en este intervalo, en menos infinito a cero, un número aquí, Los dos. menos 2 o otro, para no usar números tan grandes, aunque el menos 2 no es tan grande, pero usemos, por ejemplo, menos 2. Listo, usamos el menos 2. F' de menos 2. ¿Cuánto es F' de menos 2? Aquí sería menos 2 menos 1, ¿cierto? ¿Sería cuánto? Menos 3. Si calculamos F' de menos 2, nos da 3 por quién? Por menos 2. Y acá nos daría menos 2 menos 1, que sería cuánto? Menos 3. Es decir, al final todo es que positivo. Nos daría cuánto? 6. 18. Ah, ¿Cierto? sí. Listo. Entonces, esto es 18. ¿Un número qué? Positivo. Como es positivo, la función en este intervalo ¿qué? Crece. ¿Estamos? Ahora nos vamos a ubicar en este otro intervalo. En el 0, 1. Un número que esté en ese intervalo. Número ahí. Un medio. Medio. Y miramos cuánto es f' de un medio, por ejemplo.
¿Cuánto es f' un medio? Sería 3 que multiplica a quién? A un medio. Y acá un medio menos ¿qué? Menos 1. ¿Cuánto da eso? Aquí da 3 medios. Y por acá un medio menos 1, ¿cuánto da? Menos un medio. Menos un medio, bien. Y al final, ¿cuánto da eso? Menos 3 cuartos, ¿no? En realidad, lo que nos interesa es el signo. Nos dio un número ¿qué? Negativo. Negativo. Y si es negativo, aquí No. la función ¿qué? Decrece. Va de bajada. ¿Por qué? Porque te dio negativo. ¿Sí? Ahora vamos al otro intervalo, que es el intervalo desde 1 hasta infinito. Un número aquí en ese intervalo. Por ejemplo, el 2. ¿Cuánto es f' de 2? F' de 2 aquí igual. Sería 3 por quién? 3 por 2 y por acá 2 menos 1. 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. Y aquí da 3 por 2 que da ¿cuánto? 6. Y 6 por 1, ¿cuánto da? 6. Entonces, como esto da positivo, entonces la derivada evaluada en 2 te da un número que positivo. Y quiere decir que cuando tú hagas la gráfica de la función, vas a notar que en este intervalo la función crece. ¿Sí? Y así calculamos los intervalos donde la función crece y crece. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Al final, en el intervalo se te va a preguntar por puntos críticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué te va a preguntar? Te va a preguntar cuáles son los puntos críticos en los ejercicios. Entonces, puntos críticos, ¿cuáles son? X igual a quién? Los que te dieron los intervalos, 0 y menos 1. ¿Ok? No. ¿Qué más necesitamos calcular? Te va a preguntar, ¿dónde la función crece? ¿Dónde crece? ¿Dónde crece? Crece en el intervalo que va de aquí crece, el intervalo que va de menos infinito hasta 0. ¿Dónde más crece? Aquí decrece, aquí crece. ¿Unido con qué intervalo? Con el que va desde 1 hasta ¿dónde? Hasta más infinito. ¿Dónde decrece? ¿Dónde decrece? ¿Dónde va de bajada? Aquí en este De intervalo. 0 a 1. De 0 a 1. ¿Ok? ¿Listo? En este caso, la derivada nos dio ¿qué? Positiva. ¿Ok? En este caso, la derivada nos dio positiva. Como nos dio positivo, entonces ahí crece. Aquí nos dio, en este caso, nos dio negativa. Como nos dio negativa, en este caso, decrece. Y en este caso, nos dio de nuevo positiva. Entonces, en este caso, crece. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este punto que es el 0, aquí, justo aquí en este punto, cambió de qué? De más, pasó de más a qué? A menos, ¿sí? Entonces pasó de crecer, lo que sucede es lo siguiente, tiene una función y esa función lo que hizo fue que creció, dejó de crecer y luego que bajó, o sea, subió y llegó a su punto que máximo, dejó de crecer y luego que bajó la función, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función alcanzó su valor ¿qué? Máximo, ¿sí? Y acá, ¿qué pasó? La función iba bajando, cambió de menos a más. ¿Qué quiere decir eso? Que la función iba ¿qué? La función iba bajando, bajando porque iba con derivada negativa y llegó a un punto y justo después de ese punto que está aquí, ella cambió de menos a más, comenzó a crecer, 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 crecer. ¿Qué indica eso? Si tú ves esta gráfica, ¿qué pasa con este punto? ¿Sería un punto qué respecto a esa función?
un punto mínimo de la función, ¿sí? Porque no hay un valor que sea más grande de él, que este valor que está aquí, ese es mi mínimo local en este caso, ¿ok? Entonces, como la función cambió de más a menos aquí, cuando cambia de más a menos, entonces tenemos un máximo, cuando cambia de menos a más, tenemos un mínimo, ¿ok? Entonces, en el origen, aquí y en el uno vamos a tener esos valores máximos y mínimos, ¿ok? En cero, ¿por qué? Porque justo en cero cambió de más a menos, ¿ok? Entonces, x igual a cero, máximo va a ser x igual a cero. ¿Y dónde cambió de menos a más? En el uno. Aquí cambió de menos a más. Entonces, como cambié de menos a más en uno, entonces ese uno va a ser el mínimo. ¿Por qué? Porque aquí cambió en este caso. Cuando es máximo, cambia en este caso de más a menos. Máximo cambia de más a menos. ¿Ok? Y mínimo cambia de menos a más. ¿Ok? Es decir, de más a menos iba así, iba de subida y después iba de bajada. ¿Ok? Al caso de su valor máximo. Luego cambió de menos a más, es decir, iba de bajada, después alcanzó el valor mínimo y luego iba de subida. ¿Ok? Ese es cambiar de más a menos y de menos a más. Aquí cambió de más a menos, de más a menos y luego cambio de menos a más. Eso es todo, chicos, relacionado con máximos, mínimos y intervalos donde la función crece o decrece. Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta ahí. Les da una función, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular para esta función los intervalos donde crecen, los intervalos donde decrecen y podemos calcular eh, los máximos y mínimos y puntos críticos. ¿Sí? Entonces, pregunta hasta ahí. Acá hay una tabla, ¿okay? Una tabla que ustedes pueden utilizar como guía también. Fíjense, esta es la función. Fíjate, el intervalo que va de menos infinito a cero, fíjate que hay la función que crece, ¿se dan de cuenta? Luego la función decrece hasta 1 y luego vuelve a crecer desde 1 hasta infinito. Esa es la gráfica. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, localizar los puntos críticos es el primer paso. Segundo paso, determinar el signo de la derivada. ¿Ok? Y luego de calcular el signo de la derivada, determinar si la función es creciente o decreciente del intervalo, evaluando la derivada en los puntos interiores del intervalo. ¿Sí? Esos son los tres pasos que hemos realizado. ¿Sí? Los tres pasos que hemos realizado acá. Listo. Entonces, por acá tenemos unos criterios que son los criterios de la primera derivada. Entonces, si la función cambia de menos a más, recuerden de menos a más lo que hemos visto, fíjense la gráfica que tengo aquí al lado izquierdo. Entonces, este punto C que está aquí va a ser un mínimo relativo en ese intervalo. Si cambia de más a menos, recuerden la gráfica que cambia de más a menos, entonces decíamos que la función tenía un ¿qué? Un máximo, porque cambiaba de ¿qué? De más a menos la función. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice el criterio de la primera derivada. ¿Ok? Entonces, si cambia de menos a más, es mínimo. Si cambia de más a menos, es un máximo. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos otro ejemplo que podemos estudiar. ¿Ok? Listo. Entonces, si queremos estudiar este ejemplo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si queremos estudiar ese ejemplo? ¿Mm? Primero debemos hallar la derivada y cuando Ujú. hallemos la derivada la igualamos a cero para hallar los Bien, puntos críticos. bien, listo. Entonces, miramos los puntos críticos, que son los puntos en los que la derivada es igual a cero o los puntos en los que la derivada no está definida, ¿ok? Donde hay una discontinuidad. Bien, listo. Entonces, alguien que lo haga. Acá, quien se quiera ganar el punto. Opciones x a la 2 menos 4
tercios. ¿Listo? Esa es mi función. X a la 2 menos 4 a la 2 tercios. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a mencionar lo que hay que hacer y algunos de ustedes lo hacen. Entonces, hay que tomar la función y derivarla e igualarla a 0. Luego que se iguala a 0, se miran cuáles son los valores para los cuales esta función es igual a 0 o no está definida. Y luego con esos valores se calculan los intervalos donde ella debe crecer o decrecer y luego se evalúa la derivada en cada uno de los valores en los puntos interiores de estos intervalos y luego se mira si cambia de menos a más, de más a menos para ver si la función crece o decrece. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer. Te lo voy a dar, por ejemplo, un minuto para que ustedes lo avancen un poquito allá y el que esté listo me va diciendo para que me explique qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Van a suponer que yo no sé nada y ustedes me van a ir diciendo qué es lo que debo hacer. Voy a dar un minuto para que la adapte un poco allá, ¿ok? Entonces tengo la función, tengo que derivarla, ¿ok? Entonces alguien que me diga, suponga que yo no sé nada y yo quiero calcular la derivada e igualarla a 0, ¿cierto? Lo que hay que hacer. ¿Cuánto es la derivada? La derivada con respecto a x de x a la 2 menos 4 a la 2 tercios. ¿Cuánto es esa derivada? Que me diga paso a paso cómo se hace. ¿Cuánto daría? Ya, profe, un momento. Bueno, entonces sería ¿cuánto? El 2 tercios vas a multiplicar y luego quedaría x a la 2 menos 4 elevado a la ¿cuánto? A la 2 tercios menos 1. Y 2 tercios menos 1, ¿cuánto es? 2 tercios menos 1 al final, ¿cuánto es? Menos 1 tercios. Y al final eso se escribe como ¿qué? Como 2 que multiplica o 2 sobre, en este caso, x a la 2. Bueno, pero aquí hay que multiplicar por la derivada interna, ¿no? Faltó la derivada interna, que es ¿cuánto? La derivada de x a la 2 menos 4, que es 2x. Entonces, ajá, ¿quién lo estaba haciendo? ¿Cuánto es? Ya prácticamente lo hice. No, sí. ¿Y la igualamos a 0? Aquí, ¿qué quedaría? ¿Qué escribo? 2 Pues tercios. 2 tercios menos 1 es igual a menos un tercio. Lo pasaría a dividir. Entonces quedaría 2x sobre 2 tercios de x a la 2 menos 4 elevado a un tercio. ¿Sí se me escucha? Sí, pero se escucha como dos veces. X a la 2 menos 4 a la 1 tercio. Y por acá Arriba, sería 3 y acá 4x. 4x. Entonces, ¿cuándo esto es igual a 0? ¿Cuándo es igual a 0? ¿Y cuándo no está definido, por ejemplo? ¿Cuándo hay discontinuidad? Primero, ¿cuándo es igual a 0? Cuando x es igual a 0. Entonces, ¿cuándo x igual a 0? ¿Ok? Ahí tenemos que es igual a 0. Prima, prima de x es igual a 0. Y solo si x es igual a ¿quién? A 0. Y además de eso, ¿cuándo es discontinua? Cuando x es igual a 2 O menos 2. o menos 2, sí. Cuando x es 2 o menos 2. Entonces, ¿qué hago con esos dos puntos? Esos dos puntos se llaman puntos ¿qué? Estos son mis puntos críticos. Críticos. ¿Qué hago con esos puntos críticos? Los coloco aquí, en la recta. ¿Ok? Entonces, coloco el 0, coloco el menos 2, por ejemplo, y coloco el 2, por ejemplo.
¿Qué intervalo sale? El de menos infinito hasta menos 2, el de 2 hasta 0, el de 0 hasta 2, ¿ok? Y el que va desde 2 hasta infinito. Salieron, en este caso, 4 intervalos, ¿ok? De menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 0, desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Entonces tengo que tomar números que estén aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro. ¿Sí? Números aquí en cada uno de estos intervalos. ¿Ok? Entonces hay que mirar quién es la derivada. La derivada es 4x sobre 3. La derivada es 4x. ¿Sí? Perdamos de vista que la derivada es 4x sobre 3 que multiplica a x a la 2 menos 4 a la 1 tercio. Listo. Y lo que queremos hacer es evaluar en esa derivada puntos que estén aquí. Alguien que me diga un valor que esté aquí. Pero ahora escuchan a María Paula, a Manuel, creo que es, y a Jorge, Jorge Eduardo. Eduardo. Listo. ¿Profe, no me ha escuchado, profe? ¿Ah? No, despertó, mejor dicho. No, es que tengo problemas con el audio y con el internet, pero yo estaba hablando toda la clase. Yo creí que me estaban escuchando. Eso es muy triste. No, Ah, no, así no se puede. Bueno, pero ustedes no han hecho los ejercicios completos. Ustedes dicen esto y lo otro. Son respuestas, no ejercicios. Recuerden que cuando pasaba al tablero, ustedes resolvían ejercicios y se ganaban las décimas bien ganadas. Pero tienen que Vámonos a hacer el esperar. ejercicio completo. Hay que Acá. esperar hasta un minuto, profe. Yo ya se lo voy a mostrar. Ya. Pero pueden ir Profe, yo por haciendo ejemplo ahí lo hice con el intervalo, con un valor menos 3 y da un menos 3 resultado negativo. te dio negativo. ¿Cuánto te dio? Sí, me dio menos 2,34. Listo, entonces te dio aquí negativo. Aquí, ¿qué valor tomaría? F' de qué, por ejemplo. ¿Dónde reemplazaste el X para verificar si esto está bien? ¿Dónde reemplazaste el X? Eh, pues en 4 por 3 sobre 3 menos 3 al cuadrado menos 4 a Pero la... 4 por 3 negativo, ¿no? Sí, sí, ¿Qué te señor. ahora acá? ¿F' de qué? Entonces aquí, ¿qué pasa con la función? La función que Decrece. decrece. Listo. Aquí en este intervalo. ¿Qué pasa con la derivada evaluada en qué? ¿En qué valor lo tomaron? En menos En, uno. me- en menos 1 y da ¿Cuánto? un ¿Cuánto valor en positivo. positivo? Y entonces aquí la función que crece. Crece. ¿Listo? Y ahora en este otro intervalo, en 0,2. F' de qué cálculo aquí. Yo lo calculé con uno y dio un valor negativo. Y acá, F' de quién. Ahí sí se toma con el 1 da un valor positivo. Y aquí, con el 1. Con el 1 positivo. Pero si el 1 ya era acá. Ah, sí, entonces ahí sería con el 3.
con el 3. ¿Y da qué? También da positivo. Da también positivo. ¿Listo? Entonces, aquí negativo, aquí decrece, aquí positivo, aquí crece. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedaría? Según esto, lo que hemos visto. Entonces, hacer el análisis. ¿Ok? ¿El análisis qué es? El análisis es mirar cuáles son los puntos críticos que obtuvimos. Entonces, los puntos críticos son x igual a 0 y la discontinuidad, que es en x igual a ¿quién? A 2 y menos 2. ¿Qué más de esto tengo? Tengo para analizar intervalos donde la función crece y decrece, perdón. Entonces sería el intervalo que va de menos infinito hasta menos 2. Sería el intervalo donde la función ¿qué? Vamos a escribir acá. Decrece. Donde la función decrece. ¿En qué intervalo? Decrece en el intervalo menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta menos menos 2. Unido con qué intervalo de otra vez decrece. De 0 hasta 2. ¿Ok? En esos dos intervalos. ¿Dónde crece? ¿Crece en qué intervalo? De menos 2 hasta 0, unido con qué otro intervalo. Desde 2 hasta infinito. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿dónde ya tenemos un decrece y decrece? Y los puntos críticos. ¿Qué falta ahora? Los valores ¿qué? Máximo y mínimo. ¿Dónde alcanzó el máximo? ¿Dónde cambió, en este caso, por ejemplo, de más a menos? Recuerden que aquí es más porque crecía. Aquí es más. Aquí, perdón, aquí decrece, ¿no? De bajada. Perdón, chicos, menos. Aquí crece, aquí es más. Aquí es menos. Y aquí es ¿qué? Más. Más. Entonces, ¿dónde cambió de menos a más? O de más a menos, perdón, para ver el máximo. ¿Dónde cambió de más a menos? En el intervalo 0. En el punto 0. Entonces, x igual a 0 es un máximo. ¿Sí? En x igual a 0 tenemos un máximo. ¿Sí? Porque cambió de más a menos. ¿Dónde cambió de menos a más? ¿Dos? En el menos 2 ¿Y en dónde O más? en dos. Y en el O en 2 2. también. y en el 2. Entonces, Dos. mínimos locales en x igual a menos 2 y a 2 también. ¿Listo? En más o menos 2. Eso es, esos son los valores máximos, mínimos, los puntos críticos y los intervalos donde la función crece o decrece. ¿Ok? Eso es, chicos, miren la gráfica. Aquí la función decrece, aquí crece, decrece nuevamente y luego crece nuevamente. ¿Ves? Esa es la función. ¿Dónde están los mínimos? Aquí, en menos 2 y en 2, te lo han dicho. ¿Y dónde está el máximo? En 0. Eso es. Esta es la gráfica de la función. Pregunta hasta ahí de todo este procedimiento. Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta ahí. Ah, profe. Listo, entonces, por acá que tenemos la definición de concavidad. Si queremos estudiar concavidad de una función, entonces es con la segunda derivada. Entonces, nótese que hay que tomar segunda derivada y mirar el signo. Si el signo es positivo, es cóncavo hacia arriba; si es negativo, cóncavo hacia abajo. El procedimiento es muy parecido, pero ahora se trabaja con la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a evaluar hasta máximo y mínimo. ¿Sí?
hasta máximos y mínimos dentro del quiz, ¿ok? Entonces, no sé si alguno tiene otra pregunta relacionada con los quizzes y todo esto. Hasta aquí Profe, terminamos, ¿sí? los temas que se van a evaluar hoy en el quiz, ¿cuáles son? Entra todo hasta máximo y mínimos, hasta lo que hemos dado aquí, hasta máximo y mínimo, hasta estas tablitas que hemos hecho, Vale, hasta aquí. listo, dale, Hasta máximos, mínimos, crece, crece, hasta ahí. Hasta ahí. listo.